Era el 12 de abril de 1945 cuando el sargento primero Thomas Carver, veterano de la campaña del norte de África y de los desembarcos en Normandía, entró pisando barro seco en lo que quedaba de un aeródromo alemán a las afueras de Friedrichsroda, en Turingia. Su pelotón venía barriendo posiciones residuales del ejército alemán durante días, encontrando poco más que soldados exhaustos dispuestos a rendirse y almacenes saqueados. Nadie esperaba nada extraordinario en aquel lugar. Sin embargo, en cuanto Carver empujó las puertas metálicas del hangar principal y sus ojos se adaptaron a la penumbra interior, se detuvo en seco. Detrás de él, sus hombres hicieron lo mismo. Ninguno dijo una palabra durante varios segundos. Ante ellos había una máquina que ninguno de los presentes había visto jamás. No tenía fuselaje reconocible, ni cola, ni nada que se pareciera a un avión convencional. Era una enorme ala volante de color gris oscuro, suavemente curvada como la silueta de una raya gigante, con dos bocas de turbina integradas en el centro de la estructura. La superficie era sorprendentemente lisa, sin costuras visibles, casi orgánica. Carver se acercó despacio y pasó la mano por el revestimiento. Esperaba metal frío. Lo que tocó fue madera, tersa y densa, cubierta con una mezcla que dejaba los dedos ligeramente oscurecidos. Uno de sus hombres murmuró en voz baja que aquello parecía sacado de una película de ciencia ficción. Un ingeniero alemán de mediana edad, con el mono de trabajo todavía puesto y las manos levantadas, intentó explicar en un inglés rudimentario lo que tenían delante. Era un prototipo de avión a reacción sin cola, diseñado para ser prácticamente invisible a los radares aliados. Carver no entendió la mitad de lo que dijo, pero comprendió perfectamente una cosa: aquello no debía caer en manos soviéticas bajo ninguna circunstancia. Para entender cómo había llegado a existir aquella máquina, era necesario retroceder 20 años, hasta los aeródromos improvisados de la Alemania de posguerra, donde un país humillado trataba de mantener viva su cultura aeronáutica a pesar del Tratado de Versalles. El Tratado de 1919 había sido categórico. Alemania no podría tener fuerza aérea, ni marina de guerra capaz, ni un ejército que superara los 100.000 hombres. Los alemanes, sin embargo, encontraron resquicios legales con una habilidad que desconcertó a los vencedores. Proliferaron los clubes de planeadores por todo el país, especialmente en la región de Renania y en Turingia. Bajo la apariencia de deporte civil, cientos de pilotos alemanes se formaban en silencio, y decenas de ingenieros experimentaban con diseños que en teoría no tenían aplicación militar. Fue en ese ambiente donde tres hermanos de Bonn comenzaron a construir algo diferente. Reimar, Walter y Wolfram Horten eran hijos de un funcionario de correos y habían crecido obsesionados con el vuelo. Ninguno de los tres había pisado una universidad de ingeniería aeronáutica. Lo que tenían era algo más difícil de enseñar: intuición espacial, capacidad de observación y una obstinación que rozaba la locura. Desde niños habían construido modelos de papel y madera, experimentando con formas sin cola que los manuales convencionales consideraban inestables. La mayoría de los ingenieros de la época creía que una ala volante pura era incontrolable en vuelo real. Los Horten pensaban exactamente lo contrario. En 1931, siendo Reimar todavía adolescente, los hermanos volaron su primer planeador sin cola en los campos abiertos de Bonn. La estructura era primitiva, los materiales humildes, pero el aparato voló. Voló bien. Aquello fue suficiente para que los tres decidieran dedicar su vida entera a perfeccionar ese concepto. Cuando en 1933 el nuevo gobierno comenzó a invertir masivamente en rearme encubierto, los clubes de planeadores recibieron fondos generosos. Los Horten aprovecharon cada marco disponible para avanzar en sus diseños. El O-1 fue el primer planeador documentado oficialmente, un aparato de alas rectas sin empenaje que demostró ser estable en manos experimentadas. El O-2 introdujo las alas en ligero flecha y mejoró la maniobrabilidad de forma notable. Cada nuevo prototipo acercaba a los hermanos a su objetivo real:
una aeronave de ala volante pura capaz de volar a alta velocidad con carga útil significativa. Lo que ninguno podía imaginar en aquellos años de relativa paz era que sus experimentos con madera y tela acabarían siendo la base de uno de los proyectos de armamento más avanzados y secretos, del conflicto más destructivo que el mundo había conocido jamás. La maquinaria de guerra del Tercer Reich estaba a punto de encontrar exactamente lo que necesitaba en esos diseños heterodoxos, y los hermanos Horten estaban a punto de dejar de ser unos excéntricos aficionados para convertirse en los ingenieros más vigilados de Alemania. En el verano de 1941, la situación estratégica de Alemania comenzó a complicarse de un modo que los mandos de la Luftwaffe no habían anticipado. La batalla de Inglaterra había demostrado que la aviación alemana, pese a su superioridad táctica inicial, no era capaz de neutralizar a la Royal Air Force de forma definitiva. Los bombarderos convencionales eran lentos, vulnerables y necesitaban escolta de cazas que consumían combustible a un ritmo insostenible. Mientras tanto, en el frente oriental, las distancias eran tan enormes que cualquier operación de apoyo aéreo a larga distancia resultaba logísticamente agotadora. Hermann Göring, mariscal del Reich y comandante supremo de la Luftwaffe, entendió que necesitaba algo radicalmente distinto. La respuesta fue el programa denominado internamente como las 3000, un nombre que resumía con precisión quirúrgica las exigencias técnicas que debía cumplir el nuevo avión. 1000 kilómetros por hora de velocidad máxima, 1000 kilómetros de radio de acción operativo y capacidad para transportar al menos 1000 kilogramos de carga bélica. En papel, aquellas cifras eran tan ambiciosas que la mayoría de los ingenieros establecidos en las grandes empresas aeronáuticas alemanas consideraron el proyecto directamente irrealizable con la tecnología disponible. Heinkel, Messerschmitt y Dornier presentaron propuestas que cumplían uno o dos de los requisitos, pero ninguna alcanzaba los tres simultáneamente sin comprometer la estructura o el peso del aparato de forma inaceptable. Fue entonces cuando Walter Horten, que había servido como piloto de caza en la batalla de Inglaterra y conocía de primera mano las limitaciones de los aparatos convencionales, convenció al ministerio de que el diseño de ala volante pura de su hermano Reimar era la única solución geométricamente capaz de cumplir las tres exigencias al mismo tiempo. Un ala volante eliminaba toda la resistencia aerodinámica generada por el fuselaje convencional, la cola y los estabilizadores, reduciendo el consumo de combustible de manera drástica y permitiendo velocidades que un diseño clásico simplemente no podía alcanzar con los motores disponibles. El ministerio aprobó el proyecto con la designación HO 229 y dio a los hermanos 6 meses para realizar el primer vuelo del prototipo. Reimar trabajó con una intensidad que sus colaboradores describirían años después como cercana a la obsesión. La estructura central del HO 229 estaba construida con tubos de acero soldado que formaban una caja rígida, donde se alojaban la cabina, los motores y el tren de aterrizaje. Cada mitad del ala barría hacia atrás 32 grados desde el morro hasta la punta, encontrándose con el borde de salida en una curva tensa y continua que no dejaba ángulos muertos. Las alas en sí estaban fabricadas con largueros de madera recubiertos por secciones de contrachapado impregnado con una mezcla experimental de polvo de carbón vegetal y cola. Aquella mezcla no era un accidente ni una improvisación. Reimar había calculado que absorbía las ondas de radar emitidas por los sistemas británicos de detección en tierra, reduciendo la sección transversal del aparato a una fracción de la que mostraría cualquier avión metálico equivalente. El tren de aterrizaje era triciclo y se retraía completamente hacia el interior de las raíces alades, dejando la superficie inferior perfectamente limpia. La cabina individual ofrecía una visibilidad excelente hacia arriba y hacia abajo, aunque las vistas laterales quedaban muy comprometidas por el propio espesor del ala. Se instaló un sistema de asiento eyectable, algo que en 1944 no era en absoluto estándar en la industria aeronáutica alemana. El armamento previsto consistía en 2 cañones de 30 mm Mauser modelo 108 instalados en las raíces alares,
con suficiente munición para ráfagas cortas y precisas contra formaciones de bombarderos. El primer prototipo, el V-1, voló sin motores a reacción. Era un planeador puro destinado únicamente a validar la aerodinámica del diseño antes de comprometer recursos en la instalación de turbinas. El piloto de pruebas Heinz Scheithauer lo llevó al aire por primera vez en 1944 desde el aeródromo de Oranienburg, remolcado por un Heinkel convencional hasta altitud de suelta. El aparato se comportó con una estabilidad que sorprendió incluso a Reimar. Las correcciones de control respondían con suavidad. El planeo era eficiente y la estructura aguantó todas las maniobras del programa de pruebas sin mostrar deformaciones preocupantes. Sin embargo, aquellos vuelos exitosos ocultaban un problema que nadie quiso ver con claridad. Alemania estaba perdiendo la guerra. Las fábricas eran bombardeadas cada semana con mayor precisión y los materiales estratégicos escaseaban a un ritmo que hacía cada vez más improbable llevar cualquier proyecto experimental hasta la producción en serie. El Ocheo-229 era un prodigio técnico desarrollado por un país que ya no tenía ni el tiempo ni los recursos para aprovecharlo. El motor que los hermanos Horten habían elegido originalmente para el segundo prototipo era el BMW 003, una turbina compacta que prometía un empuje razonable con un diámetro que se adaptaba bien a la geometría del ala. Sin embargo, la planta de producción de BMW en Múnich había sido bombardeada en 2 ocasiones durante el otoño de 1944, y los motores disponibles llegaban con retrasos de semanas que nadie podía garantizar. El ministerio ordenó sustituirlos por los Junkers Jumo 004, las mismas turbinas que equipaban al Messerschmitt 262, el único caza a reacción operativo que la Luftwaffe había conseguido poner en servicio. El cambio obligó a Reimar a rediseñar parcialmente la sección central del fuselaje estructural para acomodar unas turbinas con geometría diferente, lo que consumió semanas adicionales de trabajo en un momento en que cada día contaba. El V2 resultante pesaba aproximadamente 9 toneladas en configuración de despegue, medía 7 metros y 42 centímetros de longitud, con una envergadura de 16 metros y 76 centímetros y una altura sobre el suelo de apenas 2 metros y 80 centímetros. Era una máquina extraordinariamente baja y ancha, casi imposible de identificar desde tierra como un avión convencional cuando se aproximaba en vuelo rasante. El teniente Erwin Ziller fue designado como piloto de pruebas del V2. Ziller era un aviador experimentado con centenares de horas de vuelo en aparatos de hélice y había completado conversión en reactores, lo cual, en aquella etapa de la guerra, lo convertía en un profesional escaso y valioso. Los 3 primeros vuelos del V2 transcurrieron sin incidentes graves. Ziller reportó que el aparato respondía bien a los mandos a velocidades medias, que la visibilidad frontal desde la cabina era excelente y que el comportamiento a baja velocidad, siempre el punto más crítico en un diseño de ala volante, era manejable aunque exigía concentración constante. Las velocidades alcanzadas en aquellas primeras pasadas superaron los 800 km por hora en vuelo nivelado, una cifra que entusiasmó al ministerio y confirmó que el concepto era técnicamente viable. Sin embargo, el cuarto vuelo, realizado en febrero de 1945 desde el aeródromo de Oranienburg, terminó en catástrofe. Ziller realizó 3 pasadas sobre el campo a 2.000 metros de altitud sin que los observadores en tierra detectaran ninguna anomalía. Cuando inició el descenso para aterrizar y bajó el tren de aterrizaje a 1.500 metros de altura, uno de los 2 Jumo 004 falló de forma súbita. El empuje asimétrico generado por la turbina superviviente introdujo al aparato en una espiral que Ziller no logró corregir. Los testigos describieron que el avión descendió girando durante varios segundos antes de impactar fuera del perímetro del aeródromo. Ziller sobrevivió al choque inicial, pero murió 2 semanas después a consecuencia de las heridas. El V2 quedó completamente destruido. La pérdida del prototipo y del piloto golpeó duramente al equipo, pero lo que ocurrió en los días siguientes cambió completamente la valoración estratégica del proyecto.
Al analizar los registros de las estaciones de radar británicas tipo Chain Home durante los vuelos previos del V2, los técnicos alemanes comprobaron algo que Reimar había intuido, pero no había podido confirmar experimentalmente hasta ese momento. El Ocheo 229 aparecía en las pantallas de radar aliadas con una firma radicalmente inferior a la de cualquier otro avión de dimensiones comparables. La combinación del revestimiento de contrachapado impregnado con carbón vegetal, la ausencia total de superficies verticales y la geometría continua del ala absorbía y dispersaba las ondas electromagnéticas en lugar de reflejarlas hacia la fuente emisora. Los cálculos posteriores estimaron que el aparato podía penetrar el espacio aéreo británico con entre 8 y 9 minutos menos de aviso previo que un bombardero convencional, suficiente para llegar a objetivos antes de que la defensa interceptora pudiera organizarse. Aquella revelación convenció al ministerio de aprobar una producción inicial de 40 aparatos. Sin embargo, la decisión llegó en el momento más inoportuno posible. Las fábricas alemanas estaban siendo destruidas sistemáticamente por los bombardeos aliados. El combustible de aviación era tan escaso que muchos aviones operativos permanecían en tierra, y la mano de obra especializada necesaria para construir aquella compleja estructura de madera y acero soldado era cada vez más difícil de reunir. El proyecto fue transferido a la empresa Gotha Air Wagon Fabrik, que tenía instalaciones parcialmente operativas, pero los ingenieros de Gotha necesitaban tiempo para familiarizarse con un diseño que los propios Horten habían desarrollado de forma casi artesanal durante años. El tiempo era exactamente lo que Alemania ya no tenía. Los ingenieros de Gotha Air Wagon Fabrik recibieron los planos del Ocheo 229 a finales de enero de 1945 en sus instalaciones de Friedrichsroda, en Turingia. Lo primero que hicieron fue intentar sistematizar un diseño que Reimar Horten había desarrollado de forma casi intuitiva, documentando cada decisión estructural en planos formales que permitieran la producción en cadena. El proceso reveló inmediatamente cuánto conocimiento existía únicamente en la cabeza de Reimar y no sobre el papel. Hubo que realizar docenas de consultas urgentes con los hermanos para entender decisiones de ingeniería que en los planos originales simplemente no estaban explicadas. Cada semana perdida en aquel proceso de transferencia de conocimiento era una semana que los aliados usaban para avanzar desde el oeste. El V3 que Gotha construyó incorporaba 2 turbinas Junkers Humo 109.004C, una versión mejorada respecto a las instaladas en el V2, con mayor empuje y mejor fiabilidad operativa. Para proteger al piloto a las altitudes de servicio previstas, que superaban los 12.000 metros, Gotha desarrolló un traje de alta presión específico para el aparato, dado que la cabina no era presurizada en aquella configuración. Los ingenieros de Gotha también elaboraron 4 variantes adicionales sobre el diseño base. La primera era una versión biplaza para entrenamiento avanzado. La segunda era un cazabombardero con capacidad para 900 kilogramos de carga ofensiva en compartimentos internos. La tercera era un cazapuro con 4 cañones de 30 mm Mauser, modelo 103, una concentración de fuego capaz de destruir un bombardero pesado en una sola pasada. La cuarta variante contemplaba una configuración de reconocimiento fotográfico de largo alcance. Sobre papel, aquella familia de aparatos cubría prácticamente todas las necesidades operativas que la Luftwaffe había sido incapaz de satisfacer durante años. Sin embargo, ninguna de esas variantes pasó jamás de ser un conjunto de planos sobre una mesa de trabajo. Mientras Gotha intentaba completar el 5-3 contra el reloj, al oeste del Rin la maquinaria militar estadounidense se movía con una velocidad que el mando alemán había dejado de ser capaz de frenar. En marzo de 1945 el general Omar Bradley lanzó la operación Lumberjack, con el objetivo de cruzar el Rin y establecer cabezas de puente en la orilla oriental antes de que los alemanes destruyeran los puentes restantes. El 7 de marzo las tropas de la 9ª División Blindada encontraron intacto el puente ferroviario de Remagen y lo cruzaron bajo fuego intenso antes de que los ingenieros alemanes pudieran volarlo. Aquella improvisación táctica abrió una brecha en la línea defensiva alemana que se ensanchó con rapidez imparable.
El tercer ejército del general Patton cruzó el Rin por Oppenheim en la noche del 22 al 23 de marzo sin apenas resistencia y comenzó a avanzar hacia el interior de Alemania Central a una velocidad de decenas de kilómetros diarios. En los cuarteles generales alemanes la prioridad dejó de ser resistir y pasó a ser destruir. Equipos especiales del Ministerio del Reich recorrían instalaciones industriales y centros de investigación con órdenes de quemar archivos, volar equipos y eliminar cualquier evidencia de los proyectos más avanzados antes de que cayeran en manos aliadas. En Friedrichsroda, los trabajadores de Gotha recibieron instrucciones contradictorias durante días. Primero continuar trabajando, después preparar la evacuación de planos críticos, después destruirlos. En ese caos administrativo, algunos documentos se quemaron, otros se escondieron en graneros y sótanos cercanos, y otros simplemente se abandonaron en los talleres cuando el personal huyó ante la proximidad de las columnas blindadas estadounidenses. Los servicios de inteligencia soviéticos habían identificado Turingia como una región de interés prioritario meses antes del final de la guerra. Agentes del NKVD operaban en la retaguardia alemana recopilando información sobre instalaciones de investigación, y los informes que llegaban a Moscú sobre proyectos de aviación avanzada en aquella zona habían generado órdenes explícitas de alcanzar ciertos objetivos antes que los estadounidenses. Sin embargo, la geografía de los avances militares jugó en contra de los soviéticos en este caso concreto. Las unidades de Patton llegaron a Friedrichsroda a principios de abril, días antes de que el Ejército Rojo pudiera aproximarse a la zona desde el este. Cuando los soldados estadounidenses aseguraron el aeródromo y los hangares de Gotha, encontraron el V-3 casi terminado, junto a los fuselajes inacabados del V-4, el V-5 y el V-6 en distintas fases de ensamblaje. El V-3 tenía instaladas las turbinas y estaba estructuralmente completo, pero nunca había rodado por una pista ni había sido sometido a ninguna prueba de sistemas. Era un prototipo sin historia operativa, construido con materiales de calidad decreciente por operarios que trabajaban bajo bombardeos continuos en una fábrica que carecía de los componentes que necesitaba. Imponente a la vista, pero técnicamente inacabado en los detalles que habrían determinado si era capaz de volar de forma segura. La decisión sobre qué hacer con los prototipos capturados en Friedrichsroda se tomó en cuestión de horas. Un oficial de inteligencia técnica del ejército estadounidense, que había sido trasladado urgentemente desde París, evaluó el V-3 en persona y envió un informe clasificado que recomendaba su traslado inmediato a los Estados Unidos antes de que los acuerdos de zona de ocupación entre las potencias aliadas obligaran a entregar Turingia al control soviético. Aquella entrega estaba ya pactada diplomáticamente. La región quedaba dentro de la zona de ocupación soviética según los acuerdos de Yalta, lo que significaba que los estadounidenses tenían semanas, quizás días, para extraer todo lo que consideraran valioso. El V-3 fue desmontado con cuidado. Sus componentes principales fueron catalogados, embalados en cajones de madera reforzada y cargados en camiones militares que partieron hacia el oeste en columna protegida. Los prototipos inacabados, el V-4, el V-5 y el V-6, recibieron un tratamiento radicalmente diferente. Los ingenieros militares estadounidenses los inspeccionaron brevemente, documentaron su estado con fotografías y estimaron que ninguno de los tres tenía valor suficiente para justificar el esfuerzo logístico de su traslado, dado su grado de incompletitud. La orden fue destruirlos. Equipos de demolición colocaron cargas en los fuselajes y los volaron en el interior de los hangares. Lo que habían tardado meses en construirse operarios alemanes bajo presión constante, desapareció en minutos. La decisión era pragmática desde el punto de vista militar, pero también reflejaba algo más profundo. Los estadounidenses sabían que lo que necesitaban no era el metal y la madera de aquellos armazones, sino los principios de ingeniería que los habían generado, y esos principios viajaban en el V-3 y en las cabezas de los técnicos alemanes que aceptaron cooperar con los vencedores. El V-3 llegó a los Estados Unidos en el verano de 1945 como parte de la Operación Paperclip.
el programa sistemático mediante el cual el gobierno estadounidense trasladó a territorio americano a centenares de científicos e ingenieros alemanes junto con los productos de su trabajo. El aparato fue enviado a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Wright Field, Ohio, donde un equipo de ingenieros aeronáuticos lo examinó durante meses. Las conclusiones fueron técnicamente reveladoras, pero operativamente decepcionantes. El V-3 estaba construido con tolerancias de fabricación irregulares que reflejaban las condiciones de producción degradadas del final de la guerra. Varios sistemas de control estaban incompletos o montados con componentes de sustitución de calidad inferior. Los ingenieros estadounidenses estimaron que el aparato no era apto para el vuelo en su estado actual y que restaurarlo a condiciones operativas habría requerido una reconstrucción parcial que habría desvirtuado el valor del análisis original. Reimar Horten sobrevivió a la guerra y fue interrogado extensamente por técnicos aliados durante meses. Emigró posteriormente a Argentina, donde trabajó para la Fuerza Aérea de aquel país en proyectos de diseño aeronáutico durante años, sin lograr nunca reproducir en condiciones de paz y con recursos limitados la radicalidad de lo que había conseguido bajo la presión extrema de una guerra que su país estaba perdiendo. Walter Horten fue capturado por los británicos, colaboró con sus investigadores y terminó integrándose en la Bundeswehr alemana occidental durante la Guerra Fría. Ninguno de los dos volvió a diseñar algo remotamente comparable al HO-229. Lo que el análisis estadounidense del V-3 confirmó de forma definitiva fue que las propiedades de absorción de radar del revestimiento de madera impregnada con carbón no eran accidentales, ni producto de la imaginación retrospectiva de los hermanos. Las mediciones realizadas en laboratorio demostraron una reducción real de la firma radar que ningún material convencional de la época conseguía igualar. Décadas después, cuando los ingenieros de Northrop Grumman desarrollaron el bombardero furtivo B-2 Spirit en los años 80, los principios geométricos fundamentales, el ala volante sin superficies verticales, la continuidad de la silueta, la minimización de ángulos reflectantes, eran los mismos que Reimar Horten había aplicado en una fábrica de Turingia bajo bombardeos aliados en 1945. La diferencia estaba en que el B-2 Spirit llegó a existir como arma real, mientras que el HO-229 fue una idea brillante atrapada en el momento más inoportuno de la historia, construida por un país en desintegración, con materiales escasos, por operarios agotados, para una guerra que ya estaba perdida antes de que el primer prototipo levantara el vuelo. El avión que podría haber cambiado la guerra no cambió nada, porque la guerra ya había decidido su propio final mucho antes de que Gotha terminara de soldar el último larguero del 5-3. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, dale al me gusta ahora mismo. Escribe en los comentarios qué proyecto secreto alemán de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que contáramos la próxima vez. Y suscríbete para no perderte ninguna historia de las que están por venir.